Vamos, vamos a empezar, bueno, vamos a esperar a empezar, nada más para que terminen de entrar algunos que están todavía entrando. Y mientras voy a conectar mi cargador, permítanme, ¿eh? Ya me dio la conexión. Es que como que se tarda mucho la más. Según si tengo. Oigan, una pregunta. ¿Sí está también entrando gente del grupo 216? Sí, profesora, yo soy del grupo 216. Ah, perfecto. Ok. Bueno, anuncios parroquiales rápidamente. No sé si ustedes, como son ya de segundo, pues ya lo tienen muy claro, pero quisiera puntualizarles una vez más que en la cuestión, por ejemplo, de los foros, esta unidad, la única actividad, digamos, calificable, era justamente el foro de reforzamiento, ¿sí? O el foro reforzador, ¿cierto? Entonces, para que no se vayan a confundir, ustedes van a ver que en su participación principal pueden tener 20, pueden tener 60, pueden tener 80, ajá, y en las demás participaciones pueden tener otro porcentaje. No es que precisamente entre los 3 porcentajes de sus 2 participaciones alternativas y la principal, no es que esto tenga que dar un 100%, sino que el más alto que encuentren en sus calificaciones es lo que ya se les quedó en el foro, ¿sí? Es decir, si yo tengo en una calificación 20, en otra 20 y en otra 90, quiere decir que la calificación que se va a quedar registrada en la plataforma es el 90. ¿Sí? ¿Me alcanza a explicar? Sí, profesora. Sí. Bueno, muy bien. Otra cuestión, hablando de los mismos foros que me gustaría trabajar, es que, fíjense, en el foro de reforzamiento, no es que tengamos que venir a poner, sí, Charlene, gracias, estoy dando, Charlene, perdón, entrada mientras van entrando, pero luego tarda un poquito, pero gracias. ¿Qué? Ah, sí. No se trata de llegar como a repetir exactamente toda la información que vimos en la unidad. Yo de eso estoy muy consciente. Pero sí se trata de reforzar los más puntos que podamos. Es decir, en estos foros no nada más vamos a llegar a poner, sí me gustó lo que dice Melanie Klein con este concepto que me gustó, sino que vamos a tratar de hacer una especie de síntesis, ¿no? Conforme la pregunta que se nos va haciendo. Entonces, en este foro, la pregunta era cuáles eran las premisas, ¿cierto? Entonces, de ahí, pues algunos de ustedes, digamos que nada más como que tal cual enlistaban las premisas. Y el chiste de esto es que ustedes pongan, digamos, la reflexión personal, el conocimiento crítico, ¿sí? De esta construcción que ustedes hicieron con respecto a los temas abordados en la unidad, ¿sí? Entonces, para la próxima, me gustaría que estén un poquito más extensas sus respuestas en ese sentido, no llenando nada más por llenar, sino tratando de extendernos en la cuestión de lo que yo comprendí, ¿sí? ¿Me explico? Sí, Miss, una pregunta. Yo Sí. no pude entrar, no pude ver los videos que vienen ahí porque bajé mi plan de trabajo, le di clic y me decía que no encontraba la página. Bueno, de todos modos, mira, no te apures, que se los vuelvo a dejar, eso no hay problema, inclusive les puedo enviar el listado por correo para que así ya no haya pierde, ¿no? Sin embargo, si tú le dabas dentro del plan de trabajo, sí te lo sabría, y si no, qué bueno que me dices para yo tener esta consideración de enviarles
Por correo, se lo voy a anotar por aquí, enviar. Sí, le di dentro del plan de trabajo, descargué de hecho el plan de trabajo y ahí en el plan de trabajo le di, pero me decía que no encontraba la página. Entiendo. Ok, bueno, no te preocupes, se los envío por correo y del mismo modo haré con los contenidos de la unidad 2, que es la que vamos a iniciar ya a partir de mañana. Y recuerden que en esta unidad 2 ya hay más actividades. Para quien no estuvo o para quien no recuerda, en este semestre, en esta unidad, que es ya la unidad 2, vamos ya a trabajar con actividades distintas a las que están en plataforma. Esto es para que no se adelanten. Ajá, no vayan a empezar a hacer este trabajo que está en plataforma, porque no les va a servir. El entregable es otro que nos están haciendo llegar y que yo a su vez les voy a enviar a todos y cada uno de ustedes por correo. ¿Sí? Si se acuerdan, habíamos platicado de esto en la primera clase cuando nos referíamos a este acuerdo pedagógico. ¿Sí se acuerdan? Sí, maestra. Sí, Miss. Bueno, muy bien. Gracias por decirme, ¿cómo se pronuncia? ¿Jouse? Es yo sí, pero me puse yo usé. Ah, muy Yo bien, sí. Josie. Ok. Sí, ahorita lo cambio, perdón. No, no te preocupes. Ok, bueno. ¿Alguna otra duda, alguna otra cuestión que les haya surgido en estos días? Si no, para meterme ya a la clase. Repito, para los que no habían entrado y las que no habían entrado, la calificación más alta que encuentren en el foro de comportamiento de esta unidad 1, esa es la que se quedó registrada en sistema, ¿sí? Bueno, Sí, está ¿alguna bien. otra duda? ¿No? Bueno, entonces voy a entrar. Ok. Bueno, y ya con respecto al contenido que vimos la última clase, ¿les surgió alguna duda? Por el momento no. No, maestra. ¿Se puede mejorar la calificación de primera unidad? Mira, yo creo que sí, y finalmente tampoco va a ser determinante si en esta se quedan con un 60 o un 70 y en los otros se van a 10 o a 100, evidentemente va a mejorar, ¿cierto? Y de todos modos, ahorita mismo voy a preguntar si es que ustedes pueden volver a replicar, pero hagamos esto. Quienes tengan una calificación baja y quieran mejorarla, hagan réplica, ¿sí? Es más, respondan otra vez, sí me explico, ¿verdad? Y en el, todo profesor, pues en la clase, ok. Ahorita hablamos de eso, Ana Karen, claro. Y entonces ahí me van a poner, esta es mi segunda réplica con respecto a la respuesta y quiero mejorar, para que yo sepa, ¿sí? Que son las personas que quieren mejorar esta calificación. ¿Les parece bien? Y esto solo se va a poder en esta unidad porque, como bien están diciendo, tuvimos muy poco tiempo para la revisión de los contenidos. ¿Sale? Y así vamos agarrando ritmo. ¿Les parece bien? Sí, la réplica sobre tu aportación. ¿Y dónde va a estar el video? Tanto el de hoy como el del sábado van a estar donde está el área de plan de trabajo. Yo lo voy a subir a YouTube y ahí van a encontrar la liga para que ustedes puedan entrar a ver las sesiones. ¿Sale? Sí, está bien. Bueno, a algunas personas en sus réplicas les pedí que me recordaran temas, porque tenían posturas muy interesantes, sobre todo con respecto al lugar que le da tanto Melanie Klein como Donald Winnicott a la agresión. Ajá. Entonces, rápidamente vamos a retomar desde ahí. Quiero que recuerden que para Melanie Klein, la agresión es una reacción o más bien una externalización de este impulso o pulsión de muerte. Es decir, que es una cuestión innata para ella, a decir de Melanie Klein, pues, nosotros nacemos con esa agresión que corresponde, insisto y repito, a esta expresión de estos impulsos provenientes de la pulsión de muerte. ¿Sí?
Entonces, para ella, desde que entramos en esta posición esquizoparanoide, ya estamos entrando con una especie de agresión casi diferenciada, que lo que se traduce es en fantaseos de destrucción del objeto. ¿Cuál objeto? Del objeto materno. Ya lo habíamos hablado, que existen las fantasías orales y las analsádicas, ¿sí? Entonces, esto es punto clave para la respuesta de sus preguntas de este incidente crítico, porque mientras que para Klein esto corresponde a una cuestión innata, para Winnicott es completamente diferente. La agresión de por lo menos la primera fase, que es la de dependencia absoluta, en Winnicott, no es una agresión consciente, dado que todavía no hay una diferenciación de yo, no yo. ¿Cuál es la diferenciación yo, no yo? Pues como lo dice su nombre, es cuando el bebé, aun cuando todavía depende por completo de la madre, en cuestiones físicas sobre todo, ya comienza ligeramente a simbolizarse como un ente separado, un no yo, más bien un yo, perdón, de un no yo, porque mamá no soy yo, ¿sí? En ese sentido, entonces, para Winnicott, la agresión, como lo vamos a ver en esta clase, en la primera etapa de la dependencia absoluta, no de la dependencia relativa, sino de la dependencia absoluta, la agresión no corresponde a un impulso de muerte o a una pulsión de muerte, sino que corresponde más a una cuestión de amor primitivo. Y eso ahorita lo vamos a explicar un poco mejor. Y es hasta la fase de dependencia relativa, donde comienza para Melanie Klein, por ejemplo, la posición depresiva. Ahí sí ya la agresión tiene un sentido más intencional. Y aquí les hago un llamado para que no digamos consciente, sino intencional. Didácticamente se entiende más cuando digo consciente, pero sería incorrecto decirlo. Entonces es una cuestión más intencional. La agresividad ya corresponde a ese deseo fantasioso de hacerle daño al objeto materno. Esto es punto clave o diferencia clave entre los dos pensamientos, y es por eso que tiene tanto sentido la pregunta que se les hace en el incidente crítico con respecto a cuál de estas teorías, incluida también la de Mahler, ¿no? Serviría más para, digamos, abordar esta cuestión. Entonces, yo ya voy a empezar con la clase, pero quiero que piensen algo. Si lo que nos están preguntando es, con estas teorías, ¿cómo podemos atender a la resolución de la problemática de la violencia de género? Lo primero que podemos preguntarnos es, ¿desde dónde lo quiero trabajar? ¿Desde la víctima o el victimario? Esa es la primerísima pregunta, ¿sí? Y ahorita van a ver por qué. Bueno, en este caso creo que la pregunta va dirigida más hacia dónde. ¿Víctima o victimario? Victimario. Víctima. Víctima. Mario, No. Mario es el que ejerce la Víctima. Hacia la víctima, ¿no? Interesante, cómo cada percepción y cada subjetividad acá ya de ustedes pues se manifiesta, ¿no? Yo creo que si lo quieres erradicar sería desde victimario. Coincido. Como problemática social, ¿cierto? Pero si nos ponemos Es muy correcto. psicólogos y psicólogas, clínicos, porque acuérdense que esta es una materia de clínica, ¿no? Entonces también tengo que estar preparado para poder trabajar este tipo de cuestiones con las víctimas, ¿cierto? Pero si estamos haciendo una especie de análisis psicosocial, pues entonces sí tenemos que trabajar con el victimario. Bueno, sí entienden por qué esta pregunta, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Ahora sí me voy a ir a lo que nos truje. Bueno, posición depresiva. Terminemos rápidamente Melanie Klein, que creo que es la que más comprendieron porque pues venía al principio, ¿cierto? A ver, déjenme nada más ver el chat. Quien llegara a la consulta será la víctima, difícilmente el victimario llega. Es cierto, Claudia, sí, pero también si trabajamos, por ejemplo, en algún reclusorio o en algún lugar que se dedique a la reinserción social,
también vamos a tener que trabajar con victimarios. Como bien dices, difícilmente el victimario va a llegar a un consultorio. Pues sí, no, yo también lo veo casi que imposible, ¿cierto? Pero si forzosamente tenemos que trabajar con ellos, tenemos que estar preparados para trabajar con violadores o simplemente con varones que solían ejercer esta violencia, sobre todo sexual o física o psicológica o emocional a las mujeres, y no podemos nosotros descartar por nuestros prejuicios, es decir, que tenemos que sacar todo nuestro profesionalismo, ¿no? Y trabajar con ellos. Buena observación, Claudia, muy bien. Bueno, entonces, ahora sí. Dice por acá que en 1935, una de las contribuciones más importantes de Melanie Klein a la psicogénesis lo hizo a través de esta misma, pues la psicogénesis o el origen de estos procesos psíquicos, psicológicos, ¿no? A través de los estados maníaco-depresivos. Y ahí ya se acercaba a la aparición de esta segunda posición, que es la posición depresiva, ¿sí? Bueno, entonces para Klein, de manera más acotada, no es que surja en la segunda mitad del primer año de vida, sino que surge entre los 3 y los 6 meses de edad. Puede ser desde los 3 meses y hasta los 6 meses, el momento idóneo para que aparezca esta posición depresiva. Esta posición podría entenderse como una continuación de la posición esquizoparanoide, pero no, o sea, tratando de no olvidar que esto no quiere decir que sea un desarrollo lineal, ¿sí? Porque estamos hablando que acá no existe el para siempre, ¿no? Más bien, una posición es concebida como un desarrollo pendular. ¿Saben qué es pendular? ¿Cómo se mueven los péndulos? Así, ¿no? Pues podemos ir de una posición a otra posición, ¿cierto? Y eso nos va a pasar en el desarrollo, ya lo platicábamos, por ejemplo, cuando sobreviene algún duelo, que pierdo a una persona, se muere mi papá, se muere mi mamá, mi abuelito, a quien yo quiera mucho, ¡pum!, me voy a regresar a la etapa depresiva, ¿cierto? Si tengo por ahí un brote psicótico en algún momento y descubro que tengo una estructura borderline, estoy regresando a la posición esquizoparanoide. No es tan sencillo como se los estoy diciendo así, porque nada es tan sencillo, pero es para que entiendan didácticamente a qué se refiere con pendular. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí. Sí. Sí, profesora. Ok. Entonces, siempre se puede volver a las posiciones ante determinadas circunstancias. Luego, esta posición depresiva está caracterizada por un yo que por fin siente culpa. Acuérdense que el bebé en la etapa anterior, pues ¿cuál culpa iba a sentir? Lo único que sentía ante la amenaza era deseos o fantasías de destrucción, de devoración, ¿sí? De agresión. Acá ya no. Acá el bebé ya teme por el daño que ha hecho a otro objeto, pero ya no en sentido retaliatorio de tener miedo porque el daño hecho al objeto va a regresar, que entonces eso lo haría un objeto persecutorio y omnipotente, ¿cierto? Acá ya no. Acá, digamos que ya la cuestión ya no es tan narcisista y el bebé comienza a sentir culpa, ya no una culpa de, chin, me van a atacar porque yo ataqué, sino una culpa de, le hice daño a mi mamá, ¿no? En este caso, que es el objeto medio ambiente, ¿sí? Empieza a sentir daño, perdón, culpa entonces por el objeto como tal. ¿Se entiende esta diferencia? Sí. Bueno, esto también es clave en el pensamiento de Melanie Klein, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya marca la entrada a esta otra posición. Bueno, el bebé entonces desarrolla la capacidad de sentirse mal estrictamente por el daño que ha hecho a ese otro objeto. Ya no se siente mal por sí mismo, sino por el objeto, ¿sale? Para ello se tiene que ir pensando en la integración total de los objetos. Recordemos que venimos de pecho bueno y pecho malo, y el logro de esta segunda posición entonces sería la integración al pecho total u objeto total, aquel que ya no está disociado, ¿sale? Entonces el yo empieza a vincularse con una madre total
que va a tener aspectos buenos y aspectos malos. Así que el yo del bebé ya no necesita escindirse para poder tolerar la coexistencia de elementos buenos y elementos malos, sino que ahora puede integrarlos. Entonces, esta etapa se caracteriza por un aumento de los procesos de integración. Procesos de integración. Esto es clave también, tanto para Melanie Klein como para sus, digamos, la escuela post-kleiniana, ¿no? Y cosas con las que además coincide con autores como Bion, como Klein, como Winnicott. Y bueno, que esto es un parteaguas también, porque así no lo trabajaba Freud, sino que esto es uno de los grandes logros también de Melanie Klein. Los procesos de integración. Bueno, el mecanismo de defensa principal de la posición depresiva es ¿cuál? Si yo siento culpa por el objeto que dañé, ¿cuál sería un mecanismo de defensa que puedo ya hacer, del cual puedo hacer uso ya en esta posición? ¿Ustedes qué hacen cuando le hacen daño a alguien? Pedir perdón. Sentir Sentimos culpa. arrepentimiento, ¿no? ¿Qué más? Igual podría ser sentir ¿Culpa, maestra? Y el hecho de que yo pida perdón, ¿qué estoy tratando de hacer ahí para con el objeto de que yo dañé? Exacto. ¿Quién puso queremos reparar el daño? Muy bien. Déjenme ver. Héctor, muy bien. Exactamente. Entonces, el mecanismo de defensa clave en esta posición depresiva es justamente la reparación. Es decir, la posibilidad de atender y preocuparme por el estado del objeto. Es decir, ¿cómo está el objeto al que yo anteriormente maltraté? ¿Sí? Entonces, aquí la preocupación central del yo, o sea, el bebé, por lo que siente preocupación, es cuidar y preservar los objetos. ¿Se comprende? Es muy distinto porque ya es gracias a estos procesos de integración que el yo del bebé empieza a estar ligeramente diferenciado del de la madre. Puede pensarse ya no como una extensión de su madre, sino como un ente separado, ¿sí? Como un individuo, como un yo diferenciado. Digo, todavía le faltan varios procesos para llegar a la diferenciación total, pero ya se concibe a sí mismo como separado. Y entonces puede, como bien dices acá, Liliana, compensar los daños ocasionados al objeto externo, ¿sí? Clau, dices por acá, desde bebé se integra el concepto idea de reparación. No comprendo, Clau. A ver si quieres abrir tu micrófono y explicarme mejor, porfa. Buenas noches, maestra y compañeros. Mi pregunta es si desde que somos muy pequeños en nosotros se activa esta necesidad de reparar a partir de sentir la depresión. Pues es que exactamente eso es lo que diferencia una posición de otra. Entonces, la respuesta es sí y no. Para Melanie Klein, sí y solo sí a partir de la posición depresiva. En la posición esquizoparanoide, que es la primerita, bueno, no, de hecho la primera es simbiosis, pero la de la posición esquizoparanoide, entonces a partir de ahí te diría yo que no. Ahí el bebé no tiene para nada idea de que puede reparar el daño. Okay. Es hasta la posición depresiva. ¿Sale? Adelante, Gisela. Gracias. Pero si en este caso el infante genera un daño y tú le enseñas, no sé, por ejemplo, un golpe, ¿no? Oye, está mal que golpees, sóbale a, no sé, al niño que le pegaste o a la mamá o a quien sea, ¿no? Esa es una conducta que tú le estás enseñando para resarcir el daño. ¿Es correcta? Claro que es correcta porque es la única forma que él tiene para ir haciendo una especie de, ¿cómo decirlo?, de compilación de memorias de lo que puede llegar a ser, ¿no? A hacer, no ser, sino a, bueno, también ser, ¿no? Pero en este caso, hacer para preservar el daño. Si tú se lo dices en los primeros meses de vida, pues de entrada, ¿qué barrera tenemos? El lenguaje, ¿no? No te está entendiendo nada porque todavía no tiene lenguaje, ¿cierto?
Claro. Por ahí del tercer mes de vida que todavía no tiene lenguaje, pero al menos ya comienza a sentirse o a reconocerse un yo diferenciado, ahí empezará a hacer su propio repositorio, su propio repertorio de actitudes que puede tomar para compensar o de mejor manera dicho, reparar el daño hecho al objeto. Es decir, que aquí son dos ideas centrales muy importantes. La primerísima es que empieza a reconocerse como un objeto diferenciado de su madre. Y la segunda es que puede reparar el daño hecho a esa madre. Cuando el bebé, que muy bien que hayas utilizado infante porque es la manera correcta de decirlo, infante va de 1 a 5 aproximadamente y niñez de 6 en adelante hasta como 11, 12 máximo, ¿no? Entonces acá el infante, ¿no? Va a querer integrar estos dos objetos porque ya se da cuenta que mamá tiene aspectos buenos y aspectos malos. Ajá. Y que esos aspectos malos no son amenazantes para él. Y es por eso que le da culpa y quiere reparar ese daño hecho antes a los objetos parciales, que ahora son un objeto total. ¿Sí? Bueno, adelante. Ok. Muy bien. Yajali. O Yajali, perdón. Sí, sí. En caso de que la mamá, por ejemplo, no le enseñara al niño esta situación, ¿hay manera de que él como que la aprenda, o sea, como que aprenda a pedir perdón? Esa es una muy buena pregunta. Y sí, por supuesto que la hay. Mira, no, es que ahí estamos pensando todavía en objetos parciales divididos. No existe una mamá tan mala, bueno, sí existen, y entonces esos que hacen, pues psicotizan a sus bebés. Pero bueno, esa es una carencia, una deprivación que sufriría el bebé en su desarrollo. Y entonces sí, por supuesto, dice ahí Winnicott, que eso lo vamos a ver ahorita más adelantito, vienen todas las tendencias antisociales. Pero no existe una mamá que nunca le enseña a su hijo, ya hasta por pena, ¿no? De que la regó enfrente de mucha gente, hasta por pena le dices, oye, discúlpate. Ajá. Quizá en tu casa seas más permisiva y no pongas límites, de lo cual ya hablamos la clase pasada, y eso es la peor agresión que tú le puedes hacer a un bebé porque entonces no lo estás estructurando, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces voy a seguir por acá. Para que sí nos dé tiempo. Ok. Bueno, entonces quedamos que la preocupación central del yo es cuidar y preservar los objetos que antes quería yo destruir. ¿Sí? Bueno, los mecanismos defensivos de la omnipresencia, aquellos que me ayudaban a escindir al objeto, van desapareciendo. ¿Podemos cerrar micrófonos, por favor? Gracias. Porque ahora el yo es capaz de preocuparse y de reparar el daño hecho a ese objeto. Eso hace necesario poder soportar el dolor psíquico de haberlo hecho y eso determina la capacidad para repararlo. Yajalí, por ejemplo, una persona que sufrió mucho de privaciones de este sentido, de sus padres o su madre en específico, no llevarlo por un camino hacia la construcción de esta capacidad de reparación del objeto, es una persona que entonces ha sufrido hasta cierto punto tanto agresión, violencia, como abandono, porque nadie le está dando esa contención materna que le permite crear algo que se llama constancia objetal, ¿sí? Entonces, ahí esa persona, evidentemente una persona que ha sido abandonada, en todos los sentidos y acepciones que pueda tener este concepto, se convierte en una persona abandonadora. Y, por ejemplo, eso se puede convertir en un adulto que como solo conoce de abandono, pues, por ejemplo, ¿no? Son estas personas que no conocen otra forma de terminar con el novio o la novia, más que haciendo todo mal, poniéndole el cuerno y desapareciendo. Es decir, nunca regresan con la persona a explicarle por qué terminaron la relación y por qué hicieron todo lo que hicieron. ¿Me explicó? Tiene que ver un poco con lo que preguntabas. Bueno, un mucho, ¿no? Bueno, entonces dice la capacidad para repararlo. Espérenme.
Ahí está. Sí. Ok. Será su patrón en la vida. Fíjate, Roberto, que a mí no me encanta hablar de patrones, sino de actitudes, estados emocionales o de taras en su desarrollo, ¿no? Porque hablar de patrones querría decir como ya encapsular algo en meramente consciente, y hay muchas cosas que no tenemos en nuestro consciente, ¿no? Claro, esto ya es una cuestión personal, cada quien le puede decir como guste, ¿no? Pero bueno, dice que por acá una pregunta, profesora, ¿qué pasa con los niños que crecen en los penales, donde sus mamás están pagando una sentencia y ellos conviven ahí? ¿Cómo se desarrolla entonces si al mismo tiempo viven aislados de la sociedad? No, no están aislados de la sociedad, están conviviendo con un montón de mujeres que están ahí en el penal. Y principalmente están conviviendo con su mamá, que a esa edad es lo único que necesitan para no aislarse de la sociedad, porque lo único que reconocen poco a poco es el objeto madre. Entonces, pues realmente no es que estén aislados, ¿sí? Aislado a un niño que se pierde en el bosque y crece con lobos, y ya no hay ser humano ahí, ¿sale? Luego, ¿dónde entran los estilos de crianza en la infancia? Bueno, pues hablar de estilos de crianza es de otra materia y de otra clase, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso lo van a ver, supongo que en fundamentos psicológicos del aprendizaje, ¿sí? Y también lo pueden ir ustedes buscando, ¿sale? Pero acá lo que tenemos que hablar es plenamente del modelo psicodinámico, y por más que me encantaría platicar de esto, Ana Karen, creo que no tenemos mucho tiempo. Entonces, si quieres y hacia el final del semestre nos da tiempo, echamos una platicada de esto, pero hoy sí quiero terminar el tema. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, en esta etapa, que es la depresiva, no se nos olvide, se trata de asumir la dependencia del objeto de amor, ¿sí? Por eso, a diferencia de la posición esquizoparanoide donde existe para Melanie Klein la envidia primaria, acá lo que destaca en el bebé son los celos, ¿sí? Una persona celosa está muy en la etapa depresiva porque ya asumió que tiene una dependencia del objeto de amor. Ustedes pensarán, qué horrible cuando yo me asuma dependiente de un amor. No, la única forma que tenemos para sobrevivir psíquicamente desde bebés es formando vínculos, formando lazos, formando afectos. Aquí no hablamos de esta dependencia, y voy a usar una palabra que me choca, pero bueno, de esta dependencia tóxica, sino hablamos de esta dependencia humana, amorosa, sin la cual no existe eso mismo, la vida humana. Si ustedes son de los que le tienen miedo a los vínculos y al apego y toda esta onda, cuidado, porque están muy en su etapa depresiva, pero en un sentido muy regresivo. Entonces, chéquenlo, ¿no? Porque para eso es el desarrollo, para checar también qué partes de nosotros podemos ir madurando, ¿sí? Bueno, entonces por eso los celos son propios de una posición depresiva, porque se asume que el objeto no es de uno y que existe la posibilidad de perderlo. Por ende, lo puedo celar. Es gracias a que estamos diferenciados de otro objeto que podemos depender de ese otro objeto y que podemos saber que lo perdemos y por ende celarlo, ¿sí? Entonces, esto hace que el vínculo con el exterior sea un poco más realista, o dicho de mejor manera y a modo kleiniano, menos fantasioso, ¿sí? El problema de los mecanismos de la posición anterior, como, o sea, la esquizoparanoide, son la identificación proyectiva y la proyección, es que empiezan a alterar la relación con el mundo, pues el bebé a esa edad ya no sabe de dónde vino esa agresividad, ¿sí? A decir de Klein, en esta posición hay una menor presencia de estas fantasías agresivas en la posición depresiva. Y lo que se logra en esta posición es que el vínculo comience a ser más realista con el mundo. Y por último, dice, la integración del objeto total hace posible que uno no tenga que escindirse, que separarse, que dividirse, para comprender que los objetos tendrán una parte que puedo amar y otra que no, que el mismo elemento puede incluir algunas cosas buenas y otras malas. ¿Sí? Bueno, y luego dice ya nada más rapidísimamente, bueno, dudas hasta acá, veo una. Se puede decir que el bebé, al no tener lenguaje,
Comienza a interpretar sus acciones observando su alrededor. Me parece algo complicado que el bebé tome conciencia a tan temprana edad y ya sienta la necesidad, de reparar un daño causado por sus acciones. Ok, Fátima, te voy a pedir que si puedes abras tu micrófono y me digas por qué te parece complicado, porfa. O sea, a lo mejor tú pensabas que hasta mucho después el bebé empieza a tomar conciencia de que puede pedir perdón o... Sí, tampoco es que... No, es que Ajá. yo lo veía porque como no tiene lenguaje, no tiene forma de comunicarse, pero entonces estaba pensando de que entonces antes de ser seres de lenguaje somos seres simbólicos, entonces interpretamos nuestro alrededor por medio de las acciones de los demás, entonces yo creo que es como algo aprendido, ¿no? No creo que sea que tomemos conciencia tan rápidamente. Justo por eso, y muy buena observación, muy padre, ¿no? Nada más algunas observaciones que te haría es, justo por eso no hablo de conciencia, sino de intencionalidad. Lo dije al principio, ¿cierto? No es una toma de conciencia. Simplemente vamos integrando los mecanismos que nos permiten reparar el daño, ¿sí? Sentir culpa no siempre es un acto consciente y menos en esta etapa, ¿sí, Fátima? Y por otro lado, si bien tú dices algo muy bonito, claro, somos seres simbólicos antes de ser seres del lenguaje, sí, pero es justamente acá donde nos estamos haciendo seres simbólicos. El mero hecho de poder empezar a sentir culpa, es decir, que esto nos saque de un no yo, quiere decir que estamos dando entrada por fin a la capacidad de hacerme de mis propios símbolos. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con la estructuración de la psicosis. Una persona que no fue capaz de empezar a tolerar que mamá se fuera alejando poco a poco de él en pos de que naciera esta personita psíquicamente, entonces fue un bebé devorado por su madre que jamás, no solo se volvió inútil, sino que jamás entró a algo que después Winnicott llama los fenómenos transicionales, que permiten que el niño empiece el bebé empiece a formarse sus propios símbolos. Entonces, una estructura psicótica es incapaz de simbolizar. ¿Me alcanzo a explicar? Bueno, entonces... Sí, maestra, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, el duelo a lo largo de la vida reactiva la posición depresiva infantil. Como ya dijimos, la pérdida que se imaginen, cualquier cosa que para ustedes sea una pérdida intolerable, te activa esta posición depresiva infantil. Lo que se revive en cada uno de estos duelos es la pérdida, dice Klein, porque aquí Winnicott tiene otra teoría. Pero Klein dice, lo que se revive en cada uno de estos duelos es la pérdida de la madre como un objeto amado. Así que el modo en cómo se haya resuelto aquella posición depresiva infantil marcará para siempre la forma en cómo afrontamos las pérdidas en nuestra vida adulta. No te preocupes, Dulce, bienvenida. Luego dice, esto tiene que ver con la posibilidad, y ahí te va, Fátima, de simbolizar, entendido como el hecho de lograr construirnos un concepto que nos permita saber que aun cuando el objeto está ausente, me ama. Tolerar la ausencia del objeto sin tener que sufrir o que destruirlo, o bien manejarlo de manera maníaca, quiere decir que ya estamos entonces entrando a la posición depresiva. El yo tiene la capacidad para afrontar más en esta posición esos impulsos agresivos que, como ya vimos y a decir de Klein, a veces tienen una causa interna y otras veces una causa externa. Por ejemplo, para Donald Winnicott, como ustedes ya lo leyeron, espero que ahora sí ya todos leyeron lo de la unidad, existen no solo el objeto transicional, sino todos los fenómenos transicionales. Estos fenómenos transicionales que están justo en medio de los mecanismos internos y los mecanismos externos, o las causas internas y las causas externas, justo este espacio que está en medio se llama zona intermedia de experiencia. Y Winnicott postula que en esa zona de experiencia media es donde nosotros encontramos esta capacidad de simbolizar. ¿Sí? Bueno, ya no tienen tanto miedo de sentir amor por el objeto y asumen una responsabilidad psíquica por todos sus actos.
intencionalidad, no conciencia, ¿sí? Ya no hace falta proyectar todo en el exterior. ¿Por qué? Porque ya nació el interior. Entonces el exterior ya no se hace persecutorio. Y como venía en su unidad, para que recuerden, dice, esta ambivalencia es la responsable de la ansiedad que predomina en este periodo, que es la ansiedad depresiva, causada por la eventual posibilidad de que la propia agresión aniquile o haya aniquilado al objeto ideal. Esta ansiedad no solo se siente por el objeto, sino también por el yo, quien también se siente amenazado. Pues claro, como yo me siento mi madre, yo estoy siendo amenazado en la posición esquizoparanoide. Cuando entramos a la depresiva, entonces ya lo dijimos 20 veces, pero para que no se les olvide, dice, bueno, se los voy a leer desde acá. En este momento, la percepción del bebé de cuanto depende del objeto, conjuntamente con el sentimiento de desamparo que eso trae consigo, tiene como consecuencia la disminución, de los procesos proyectivos y la intensificación de los introyectivos. Ya no proyecto hacia afuera, sino que introyecto o internalizo estos procesos. Eso tiene que ver con la integración de los objetos parciales y por ende la construcción del objeto total, integración yoica. Esto halla su fundamento en la necesidad de guardar y proteger al objeto y al yo de la propia hostilidad. El preservar el amor por el objeto aún mientras se lo odia inaugura sentimientos nuevos como culpa, duelo, nostalgia y pérdida, todos productos de la acción destructiva hacia el objeto que se ama, pero que también se ha atacado. El conflicto en este momento será la lucha entre los sentimientos amorosos y los destructivos, por el deseo de compensar los daños ocasionados. Se sentarán aquí las bases para lo que más adelante se transformará en procesos de creación y sublimación. Bueno, nada más ya antes de entrar a Donald Winnicott, mecanismos de defensa de esta posición son duelo, reparación e integración objetal. ¿Sale? ¿Alguna duda con Winnicott, perdón, con Melanie Klein? No, No, maestra. no, maestra. Gracias. Bueno. Ok, entonces, sí sirve un poco más, se amplifica un poco más lo que vimos en la unidad. ¿Se comprende más a detalle? Sí, maestra. Sí. Bueno, si voy demasiado rápido, bueno, pues también díganme. ¿Vale? Ok, entonces me voy ya con Winnicott, si les parece bien, si ya no hay dudas. Bueno, entonces, rápidamente. El juego para Winnicott es una terapia en sí misma, es algo que le pertenece al niño, ¿sí? Y el analista, por ejemplo, ustedes los que vayan para clínicas y van a ser analistas, ustedes tienen que ser aquellos que propician las condiciones para que ese niño pueda comenzar a jugar. Recordemos aquí algo bien importante. ¿Se acuerdan que había 3 escuelas que son la anafreudista, la kleiniana y todos los del middle group? Ajá, que son los independientes, entre los cuales está Donald Winnicott. El hecho de que sean de otro grupo habla, y ya lo habíamos dicho, que tienen o mantienen, conservan algunos postulados kleinianos, es decir, de Klein, pero también critican y analizan otros postulados con los cuales no están de acuerdo, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en algo que coinciden Winnicott y Melanie Klein, a diferencia de Anna Freud, es que donde vamos a poder analizar al niño es al bebé o al niño, al infante y al niño. Vamos a hacer a través del juego, ¿sí? Mientras que para Anna Freud decía que no, y que deberíamos hacer el mismo tipo de análisis que se hace con el adulto. Al adulto, evidentemente, no lo analizas a través del juego, no le sacas tus colores para jugar. Bueno, hay ciertas cuestiones proyectivas o ciertas pruebas por ahí psicométricas que sí involucran la utilización gráfica, pero aún con ello tú tienes que darle cierta interpretación con el contexto que te está dando tu paciente, ¿cierto? Entonces esto es muy importante porque Donald Winnicott, de entrada, lo primero que nos dice es que tenemos que darle una importancia trascendental
al análisis de las fantasías inconscientes en el infante. ¿Sale? Bueno, tiene ciertos acuerdos con Melanie Klein, por ejemplo, para los dos. Dice, manifestaciones edípicas tempranas y superyo anterior a lo postulado por Sigmund Freud. ¿Sí? Es decir, para Sigmund Freud el Edipo aparecía por ahí de los 3, 4 años de edad. Ajá. Y para ellos, para tanto Klein como para Winnicott, nacemos con un superyo primitivo. Esto quiere decir que también el Edipo viene mucho más temprano de lo que había postulado Freud. Y luego dice, otra cuestión que tiene como de acuerdo con Melanie Klein, de estos postulados que sí favorece también Winnicott, dice, el análisis de los niños tiene el mismo rigor que el de los adultos, sin etapa introductoria. Sin embargo, solo es posible analizar a niños muy pequeños a través de la técnica de juego. De eso ya lo hablamos. Luego, la importancia de la realidad psíquica y del análisis de las fantasías inconscientes. Ya también lo hablamos. Y por último, la importancia que le dan ambos a la posición depresiva como logro inherente de la integración personal. ¿Sí? Bueno, luego dice por acá, así como tienen acuerdos, tienen discrepancias. Entonces, las discrepancias son, por ejemplo, la segunda teoría pulsional freudiana y la importancia otorgada por Klein al instinto de muerte. De eso ya hablamos hace ratito. Para Winnicott, la agresión de la primera etapa de vida, que en Melanie Klein es la posición esquizoparanoide, para Winnicott entonces no existe una agresión que sea inherente al impulso de muerte, sino que más bien es inherente al impulso del amor primitivo. Ahorita van a entender más la diferencia y es importante. Luego dice por acá, la existencia de la posición esquizoparanoide al comienzo de la vida. Para Winnicott no es una posición esquizoparanoide, sino que él habla de una fase de dependencia absoluta, que si bien tienen algo parecido, por ahí también tienen, como ya lo van a ver en unos minutos, cuestiones bastante distintas, ¿no? Luego dice, también discrepan en que la destructividad es entendida como un factor constitucional o como expresión de la envidia primaria. Winnicott no comprende más bien no acepta este postulado de la envidia primaria. ¿La envidia primaria aparece en qué etapa? ¿Alguien sabe? Lo acabo de decir. Voy muy rápido, grupo, díganme. ¿En la infancia? ¿Cuáles son las 2 etapas de Melanie Klein? Esquizoparanoide y depresiva. Exacto. Y la envidia primaria, pues, ¿en cuál creen que aparezca? ¿En la depresiva? En la depresiva. Depresiva. No. En la esquizoparanoide. En la esquizoparanoide, exacto. Porque lo que sí aparece en la depresiva, ¿qué es? ¿Los celos? Exactamente. Exactamente. Gracias a que ya sentimos culpa. Bueno, y por último, le critica Winnicott a Klein haberle dado escasa relevancia al factor externo variable de la madre y solo ahondar en los mecanismos primitivos personales del bebé. Esta es una crítica un poco dura que hace Donald Winnicott, pero bueno, pues comprendían distinto, ¿no? Hay varios pasajes cuando ustedes leen directamente a Melanie Klein, donde ella sí aborda todas estas expresiones de lo maternal, pero no les pone un nombre como después haría Donald Winnicott. Y él se centra mucho también en los procesos que tiene que ir viviendo la madre y ya no solo el bebé, ¿sí? Bueno, entonces primero que nada vamos a entender lo que Winnicott postula como objeto. Son 3 tipos de objetos. El de la primera fase se llama objeto subjetivo y la primera fase es la fase de dependencia absoluta. El bebé en estos sentimientos omnipotentes cree que él es el creador del pecho, ¿sí? Entonces, aquí, perdón, es que hay mucho ruido acá.
se inaugura el espacio del mundo interno. Esto quiere decir que como el niño está sintiéndose en esta primera fase una extensión de mamá, cree que mamá solo existe porque él es la madre. ¿Me alcanzo a explicar? Sí. Ok. Bueno, y luego tiene otro, no te quedó muy claro, Héctor. A ver, si el bebé siente que él es la madre, también se siente el creador de la madre, en este caso, del pecho. Si él no existiera, el pecho no existe. Es una concepción completamente subjetiva, porque nosotros como adultos sabemos que aunque no exista bebé, existe mamá, pero para bebé no existe mamá, o más apropiadamente dicho, no existe el pecho si no existe él. ¿Mejor? ¿Sí? Ok. Bueno, y tenemos otro tipo de objeto que es el objeto transicional. Este es importantísimo y clave fundamental, como ya les había dicho, del pensamiento de Winnicott. Dice por acá, el objeto transicional es este espacio intermedio entre mundo interno y mundo externo, y gracias a él se inaugura el espacio, por ejemplo, de la creatividad. ¿Sí? Esto les va a quedar más claro en adelante. Déjenme silenciar los micros. Listo. Y luego, por último, tenemos el objeto objetivo. Este es el último de los objetos y solamente se alcanza, digamos, cuando entramos a la fase de dependencia relativa, que es el reconocimiento de objetos en el mundo externo. Y con ello se inaugura el espacio de la realidad compartida. ¿Qué quiere decir la realidad compartida? ¿A qué les suena a ustedes? Realidad compartida. ¿Qué será? ¿Podría ser, maestra, que los dos vivan lo mismo? ¿Algo así? Un medio que compartimos entre sí. Ajá, yo creo que iría por ahí, ¿no? Más como esta cuestión de la capacidad del niño de salir ya por completo de este pensamiento omnipotente, egocéntrico, diría Jean Piaget, que ya lo veremos con los constructivistas, y entonces empezar a imaginar, no a imaginar, sino a comprender, mejor dicho, este mundo externo que comparte tanto con mamá como con papá, con todos aquellos que le rodean. Ya no es una realidad subjetiva únicamente, sino que también hay una realidad objetiva que comparte con todos los que están a su alrededor. Es acá cuando ya puede, por ejemplo, comprender normas sociales, ¿sí? Ya le pone nombre a aquellos procesos que viene descubriendo, ya tienen un nombre, porque además pues ya estamos entrando a esta cuestión de la diferenciación completa. ¿Sí? Ahorita creo que lo van a entender mejor, pero hasta aquí vamos bien. Objeto transicional, no te preocupes, Yajali, porque ahorita vamos a entrarle mucho al objeto transicional. Ok, gracias. El tercer objeto es el objeto objetivo. ¿Sale? Luego dice que no solo es él y que también está mamá. Sí, Viviana, muy bien, y todos los demás. La realidad del infante con la madre, sí, claro, bien, ya no es solo él mismo. Saber que ya son dos y mamá comparte bien. Entre lo interno con lo externo, claro, ya en convivencia, ¿no? Muy bien. Bueno, ok, entonces dice por ahí, para dominar lo que está afuera es preciso hacer cosas, no solo pensar o desear. Y hacer cosas lleva tiempo. Jugar es hacer. Esa es una cita de Donald Winnicott que me parece maravillosa. Jugar es hacer. Bueno, vamos a hablar entonces de la teoría del desarrollo emocional primitivo. La primera fase, como ya les dije, es la fase de dependencia absoluta. Esto se da, aquí sí, en el primer semestre de vida. ¿Sí? La madre, tenemos una fusión ilusoria, fusión de fusionar,
ilusoria entre madre y bebé, ¿sí? La madre es este objeto que va a permitir que el bebé se relacione con el mundo. Sin esta relación, el bebé jamás podría integrar absolutamente nada. Entonces, no solo lo bueno o lo malo, nada, ¿cierto? Entonces, la madre se convierte en este yo funcional que de alguna forma le presta ese yo a su bebé, ¿sí? Algo que dice Winnicott es que la mamá tiene que desarrollar este sentimiento de preocupación maternal primaria para, digamos, se produce durante el embarazo y se extiende durante las primeras semanas tras nacido el bebé. Y es aquel periodo en el que la madre puede desprenderse de sus propios objetos transicionales y se enfoca en la empatía que tiene por su bebé, ¿sí? Dice él, y esto es algo que por ahí me ponían en el foro que no les gustó mucho, que dice que dice Winnicott que a su vez la madre necesita estar sostenida, y pone él idealmente por el padre de la criatura, ¿sí? Pero aquí no se está refiriendo a una concepción arcaica de no hay madre si no hay padre, no. Simplemente como ella está renunciando temporalmente a sus objetos transicionales, va a estar en una gran vulnerabilidad. Entonces puede que no sea un sostenimiento por el padre de la criatura, pero sí por alguna buena amiga, por la madre, por el padre de la mamá, alguien que la sostenga también a ella. ¿Por qué decía él que idealmente por el padre de la criatura? Pues porque el padre de la criatura, igual, idealmente, va a tener la misma intención de estructurar a un ser humanito con la misma fuerza y amor que lo está haciendo ella, ¿cierto? Aunque no del mismo modo. ¿Se comprende? ¿O no estoy haciendo ruido? Sí. Bueno, entonces el yo funcional de la madre es el madre objeto de la pulsión y también es la madre medio ambiente. ¿Sale? El bebé pues obviamente está en un estado de no integración. En estos estados de no integración que se comparten con los psicóticos, en específico o de manera más determinante con los esquizofrénicos, se pasa de estados tranquilos a espacios excitados, pero por completo, ¿sí? No hay punto medio, ni siquiera hay un detonante específico que lleve de un estado al otro. Y aquí tiene que ver mucho con pecho bueno y pecho malo, porque estamos todavía escindidos. ¿Se comprende? Bueno, dice, en este periodo el bebé no reconoce la diferencia entre su madre y sí mismo. Es una fusión, ilusión que es fundamental para el desarrollo del bebé. El objeto subjetivo es la base sobre la cual va a construir su vida psíquica el bebé, ¿sí? Pero no la va, insisto, no la va a construir con procesos conscientes. Todo esto es un proceso de convertirse en estructura psíquica. Se está estructurando psíquicamente el sujeto, ¿cierto? No es que tome la decisión de hoy voy a sentir culpa. Es una estructuración psíquica inconsciente, tan inconsciente que ustedes no se acuerdan de haber pasado por todo eso, ¿o sí? Pues no. Nadie se acuerda de sus primeros años de vida, ¿cierto? Bueno. Luego dice, las funciones maternas son el sostén, que se llama holding en inglés, manejo, que es handling, y la presentación gradual de la realidad. El sostén o holding quiere decir cuando podemos agarrar al bebé de manera precisa, de manera adecuada, para que físicamente él sienta este sostén como un andamiaje o como una estructura a nosotros, pues, que le provee de seguridad, ¿cierto? Si el bebé no tiene este holding o sostén, entonces no va a lograr la integración porque estamos hablando de una madre ansiosa, temerosa, insegura, que no agarra a su bebé con fuerza, con vigor, pero también con dulzura, con cariño, y entonces el bebé, ¿cómo creen que va a crecer? ¿Inseguro?
Desintegrado, muy bien, sí. Inseguro porque está desintegrado. Nunca tuvo este holding. Esto no es que aquí ya se quede y pobrecito ya se le fregó la vida, no. Es exactamente lo que ustedes van a tener que hacer con sus pacientes. Regresarnos a estas etapas y ofrecer holding, es decir, Lacan, que se vio altamente influido por el pensamiento winnicottiano, después lo nombra como la función materna en terapia. Entonces, si tú estás viendo que tu paciente tuvo un muy mal sostén por parte de su madre, evidentemente tendrás que hacer función madre, ¿sí? Le das este sostén, este holding y este handling. A ver, el handling, perdón, el manejo, a diferencia del sostén, si el sostén permite la integración, el handling o manejo permite la personalización. ¿Por qué? Porque acá es mamá ayudando inclusive físicamente. Ustedes han visto cómo en los primeros meses de vida una mamá, intenta que su hijo comience a hacer cosas y primero va sosteniéndole la manita, mira, tú también puedes alcanzar esto si te estiras tantito. Si mueves así tus piernitas, pronto vas a poder caminar. No le entiende nada el bebé en el lenguaje, pero sí está entendiendo afectivamente lo que le está queriendo transmitir su madre, ¿cierto? Le está enseñando básicamente cómo moverse en el mundo. Entonces les pregunto, si una persona sufrió de mal handling o de poco handling o inclusive estuvo privado de este handling, ¿cómo va a crecer? Frustrado quizá. En el lado psicológico, pero también ¿qué otras tendencias podría llegar a presentar? Pues no va a presentar el sentimiento de que es sentir cariño, caricias, todo eso, o sea, una caricia materna o algo. Bien, ajá, pero estamos hablando de dos cuestiones, ¿no? El holding y el handling. El handling o manejo, estamos hablando de la personalización. Ahora sí que personal. Entonces, quizá pueda, ¿no? ¿Perdón? Perdón, quizá pueda no decidir entonces, o sea, no tener decisiones concretas, que sea indeciso, cosas así. Qué interesante, muy bien, podría ser claro. En el sentido de, a ver, si por ejemplo este bebé su mamá no le dio esta seguridad de saber que él puede alcanzar las cosas, entonces en primera vamos a tener una tara en el desarrollo físico, ¿no? Primero que nada. Y después, muy buena observación, podríamos llegar a una persona que no confía en sí mismo para esta toma de decisiones. Es un buen ejemplo. ¿Se comprende entonces? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, profesora. Sigo. Ya nos queda poquito tiempo. Bueno, tenemos presentación gradual de la realidad, que ahí ya introduce la relación con el objeto, que como ya hemos visto un montón, primero que nada en esta primera fase, el objeto está indiferenciado, ¿sí? Porque yo me siento el objeto y si yo quiero atacar a mamá, casi me estoy atacando a mí mismo. Si yo me estoy atacando a mí mismo, entonces el objeto es amenazante. Bueno, si existe una sincronía de holding y handling, lo que sobreviene es una confianza en el bebé. Y si bebé tiene confianza, entonces está empezando su proceso de integración de los objetos. Bueno, como les decía entonces, en este periodo el bebé no reconoce la diferencia entre su madre y sí mismo, es la fusión, ilusión, perdón, y se presenta el objeto, subjetivo. Entonces, para el bebé, mordiendo el pecho no es una agresión primitiva, sino una manifestación del amor primitivo. Y aquí es donde también se separa de Melanie Klein, porque él dice que las tendencias innatas al desarrollo se suman a las funciones maternas. Por eso les digo que ya no pensó solo en bebé, sino también en las funciones maternas. Y dice él, pues son las funciones del objeto más importantes que el objeto en sí mismo. Es decir, y como toda la escuela psicoanalítica, acá es donde va empezando a recaer
la estructuración del bebé en la madre. La madre suficientemente buena va alejándose progresivamente. Madre suficientemente buena es un término, ¿eh? No crean que es algo que yo o que quien se los diga le queremos decir así, sino que es un término acuñado por Donald Winnicott, y así nos referimos a este tipo de madres que tienen la capacidad, primero, en la etapa que estábamos describiendo, de prestarle su yo funcional, a través de la capacidad de la madre de renunciar a sus propios objetos transicionales con la finalidad de que bebé se construya a sí mismo. Pero esa madre suficientemente buena también tiene que ir alejándose progresivamente para permitir que su bebé la vaya reconociendo como un objeto independiente de ella. Si el bebé logra reconocerla como objeto independiente de ella, será un bebé que tenga la capacidad de simbolizar. Entonces, acá es donde empezamos a comprender la importancia de ser seres simbólicos. No nacemos con ella. ¿Se comprende? Ahora dirán, bueno, ¿y un bebé que no nazca con su mamá, qué? O que se le mueva la mamá, ¿qué? Bueno, la madre suficientemente buena puede ser cualquier persona que decida hacerse responsable de ese bebé y de darle el holding y el handling materno para que logre esta integración. ¿Sí? Por eso es que es más una figura y no una persona específica, ¿no? ¿Sí se comprende esto? Sí. Bueno. Ok, entonces tenemos que si existen fallas del medio ambiente, digamos, entendido como mamá con poco holding y handling, entonces, ¿cuáles serían las cuestiones que vive el bebé? ¿Ustedes han tenido estos sueños donde caen sin fin y se despiertan antes de darse el catorrazo? Sí. ¿Nunca han vivido ese sueño? Sí, yo sí, profesora. Sí. Yo creo que todos, ¿no? Sí. Bueno, pues esto se presenta en ellos, pero no es que se den el catorrazo, es algo más bien recurrente y se empieza a hacer cada vez más recurrente porque no están sintiendo, viviendo el sostén y el manejo de ese sostén de manera satisfactoria, ¿sí? Entonces habla de un miedo al derrumbe, de caer sin fin, fantasías de desintegración, cierta desorientación, despersonalización. Y esta despersonalización, hablamos de una imposibilidad de relación con el propio cuerpo. Cuando hablábamos y cuando les decía del handling o manejo que tiene que hacer la madre, si no lo hace de manera concreta y bien adecuadamente, lo que surge en el bebé es una despersonalización, que es esta no capacidad del bebé de entender su propio cuerpo. Por ejemplo, luego en la adolescencia todos somos medio torpes, pero hay quien es absolutamente torpe. Ahí que estamos viendo síntomas de despersonalización. Y entonces, ¿a qué etapa nos vamos? Según Winnicott, a la fase de, ¿cuál es esta que estamos viendo? A ver, ¿cuál es? De dependencia absoluta. Exactamente, muy bien. Bueno, entonces algunas de las patologías que pueden resultar de llevar un mal manejo en esta fase son la psicosis como tal, entendida ya como una patología, que en este caso es una estructura que no simboliza, como ya lo vimos, y casos graves de falso self. Por ahí hubo alguien que también en el foro puso que es como si las mujeres que han sido agredidas fuera culpa de sus mamás porque no las sostuvieron bien y entonces ellas preferían vivir en un falso self. No está del todo errado ese pensamiento, sin embargo, tendríamos que darle muchas aristas y hacer un análisis con respecto a ello, pero lo que quiero destacar acá es que existen niveles del falso self, ¿sí? Una persona que vive para darle gusto a los demás, es decir, una histérica o un histérico, que se fijan demasiado en el qué dirán y que no hacen otra cosa sino hacer lo que ellos creen que el mundo va a aceptar y a aplaudir, están en un falso self.
Una persona que no se atreve a vincularse con otras personas y que cree que defenderse cerrándose es lo que le va a permitir sobrevivir en este mundo, está en un falso self. ¿Se comprende? Sí, maestra. Bueno, características generales de esta etapa son desde el bebé, un narcisismo primario, una indiscriminación yo, no yo. No yo, ¿quién es? Mamá. Madre. Muy bien. Y luego tenemos una relación con un objeto subjetivo y la agresión es no intencional, insisto, aquí es donde se separa del pensamiento kleiniano. Para Melanie Klein sí es intencional, nacemos con ello, para Winnicott no. ¿Sí? Entonces, la etapa de la preinquietud, desde el bebé no hay odio y la agresión es consecuencia del amor primitivo. Los logros de esta etapa son yo soy, yo existo, tengo un self, no un falso self, un verdadero. Y eso implica la integración, residencia del psiquis en el soma y la posibilidad inicial de relación de objeto. Ahorita lo van a entender mejor. La relación de objeto subjetivo, entonces, es el elemento femenino puro e inaugura el espacio del mundo interno. Cuando hablo de elemento femenino puro es porque les decía, el objeto subjetivo, así sea un padre o un abuelo, el que esté cuidando al bebé, lo que está haciendo es inaugurar este espacio femenino. Yo sé que esto es muy conflictivo de comprender, pero así ha sido por años y no podemos negar esta construcción y es muy válida y muy bella en ese sentido de entender que este elemento femenino, sin este elemento femenino, ya sea desde un hombre, insisto, no queda inaugurado este espacio del mundo interno. Bueno, ahorita lo van a entender mejor. Dice, cuando no se llega a la integración yoica, la desintegración constituye una defensa extrema y compleja del bebé ante la carencia del sostén. Winnicott trabaja con un modelo de psicoterapia que facilitaba el regreso a esta etapa de dependencia absoluta y el paciente revivía sus experiencias ante los fallos ambientales con un yo capaz de registrarlos. En aquel momento, pues el bebé evidentemente no era capaz de registrar que le estaba faltando holding o handling, ¿cierto? Pero si tú en terapia, como les decía, haces esta función, ahora sí va a tener una estructura psíquica, un yo diferenciado, que le permita registrar estos fallos ambientales y por ende repararlos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en terapia con nuestros pacientes. Luego, cuando una madre no alcanza a contener al bebé, surge la escisión. Le niega la posibilidad de creación de un objeto subjetivo, en ese sentido de ser el pecho, de sentir que él y el medio son una unidad, y la defensa contra la angustia inconcebible es la desintegración que se traduce entonces en una escisión entre el verdadero y el falso self. Aquí me voy a tener un segundo porque es importantísimo que comprendamos que no existe estructuración psíquica si primero no existen estos sentimientos de omnipotencia, es decir, la mamá o quien esté al cuidado del bebé tiene primero que lograr que bebé se sienta omnipotente, por eso es que le presta su yo funcional, y después se tiene que ir alejando gradualmente. Pero es tan importante que se aleje gradualmente como que en estas primeras etapas logre que su bebé se sienta omnipotente. ¿Se comprende esto, grupo? Sí. Sí, maestra. Muy bien. Bueno, el verdadero self surge de los procesos corporales. Está muy ligado al concepto freudiano de proceso primario. El bebé que no puede desarrollar un objeto subjetivo tiene ese verdadero self como encapsulado, escindido, que se defiende con el falso self, que se somete a las exigencias del ambiente y no puede comenzar el proceso de formación de símbolos, pues este proceso se va a sustentar en esa ilusión de omnipotencia
que genera el sostén materno adecuado. El falso self es una coraza que protege a quien está siempre al borde de la desintegración. Ese niño estará identificado con el yo ideal de la madre para preservar su verdadero self. O sea, el hecho de que un niño esté identificado con el yo ideal de la madre, no crean que es algo positivo. De hecho, es algo nada positivo porque es psicosis. Ajá. Va a esconder su verdadero self. ¿Por qué? Porque mamá o bien no le dio este sentimiento de omnipotencia o nunca se lo quitó. ¿Sale? ¿Alguna duda con esta fase? ¿No? No, profesora. No, todo bien. No, profesora. Bueno, entonces me voy a ir ya rapidísimo con la última fase y nos despedimos. Dice fase de dependencia relativa. A partir del segundo semestre de vida hasta los 2 años aproximadamente. Lo que se busca es la integración ya completa y ciertos logros madurativos. Una diferenciación ya también completa de un yo y un no yo. Y obviamente esto se logra a través de una desilusión gradual que proviene de la madre alejándose, ¿sí? Bueno, en esta etapa es donde empieza lo más divertido porque acá aparece ya el objeto transicional. Hagan de cuenta que tenemos primero a bebé. Voy a prender mi cámara un segundo. Está aquí mamá, ¿no? Acá está bebé, ¿cierto? Primero están indiferenciados, al menos para bebé, por supuesto, ¿no? ¿Y qué pasa mientras va sintiendo esta desilusión gradual con mamá que se va separando, ¿cierto? Este espacio del medio, como ya les decía hace ratito, es la zona intermedia de experiencia, así lo llama Donald Winnicott, que está entre estos dos espacios, ¿sí? Que primero es mamá y luego es bebé, pero en esta segunda fase lo que se busca es que sea objeto interno o realidad interna y acá realidad externa. Y en medio de ambos, nuestra capacidad de simbolizar todos los fenómenos transicionales, los objetos transicionales, se dan en ese espacio, ¿se comprende? Sí. 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 Bueno, entonces dice Winnicott, ni adentro ni afuera, ni objeto interno ni objeto externo. El objeto o los fenómenos transicionales son donde nos permitimos o donde nos facilitamos o podemos ser. Ajá. Y para ser hay que hacer. Y el espacio potencial del juego. Si una persona no hace, es decir, no simboliza, no existe. ¿Sale? Bueno, digamos, para Winnicott, aquí sí apoyándose de Melanie Klein, es que en esta fase empieza la posición depresiva, constitución de un yo o no yo y de un objeto objetivamente percibido. Entonces dice, el modo de concebir la agresión y el lugar que le atribuye en la creación del mundo externo constituye una noción central que lo diferencia rotundamente en este punto de Melanie Klein. Ya lo habíamos hablado. La agresión no tiene que ver con el instinto de muerte o con la envidia primaria en esta fase de dependencia relativa, dado que ya hay una diferenciación entre mundo interno y mundo externo. Y la agresión del bebé es intencional. Aquí sí. En la fase anterior, juego luego existo, ándale, exacto. En la fase anterior, acuérdense que para Winnicott, la agresión no es intencional, es propia de un amor primitivo. Ajá. En esta fase ya es intencional. Ajá. Y entonces está dirigida a los objetos del mundo externo que se consideran peligrosos o frustrantes. Luego dice, en la fase de dependencia relativa, ahora sí, ya hay agresividad intencional desde el bebé. Ahora sí, hay un yo capaz de registrar frustración, enojo, odio, y es capaz de fantasear por primera vez agresivamente hacia el objeto. Y eso es un logro. Sin esa agresión, el bebé no se pararía a caminar. ¿Sí? Es importante que sepamos eso. Agresión no es violencia. Luego dice, fase de preinquietud. Cuando el bebé ataca al objeto, también ataca al medio ambiente y el bebé tiene una doble angustia, objeto interno y externo. En esta fase,
La función principal de la madre es sobrevivir a los ataques fantaseados del bebé, pues le está ayudando a construir una noción de constancia objetal. ¿Cuál es la noción de constancia objetal? ¿A qué le suena? Constancia objetal. A un objeto que siempre es el mismo. Muy bien. Y que aunque no está, no es que deje de existir. Y si no deja de existir, porque yo ya simbolicé, entonces no hay angustias de desintegración, ¿cierto? Porque ya estoy diferenciado y sé que no porque este objeto se vaya, quiere decir que yo también desaparezco. Porque así como siento que yo soy mamá en la fase anterior a esta, también sé que si no está mamá, no estoy yo. Angustias de desintegración. ¿Sí? Lo dice, es lo que expresa Winnicott cuando dice que agresión no necesariamente es malo porque le permite desenvolverse en el entorno poniendo sus límites y defenderse ante ciertas situaciones. Le permite hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, le estará ayudando a construir su noción de constancia objetal. El espacio potencial del juego se da en tanto surge la separación de madre-bebé. Por eso es fundamental que mamá se vaya separando de bebé, porque si no, bebé no va a ser capaz de jugar. Bueno, entonces, en esta fase de dependencia relativa, las funciones maternas son una desilusión gradual o destete, sobrevivir a los ataques agresivos o bien tolerar los ataques instintivos de bebé. Las fallas del medio producen evidentemente frustración, odio. Si la mamá falla en esta fase, entonces las patologías resultantes pueden ser falso self, en expresiones leves, mucho más leves que si fuera en la etapa anterior, y algo que les interesó bastante por lo visto, que es la tendencia antisocial, que son robos y destructividad, ¿no? La clase pasada hablábamos sobre si los delincuentes o las personas que cometen, pues eso, delitos, tenían consciente y muy claro y deseaban hacer eso, y pues acá queda descrito cómo es que no es así. También son víctimas, aunque no parezca, y aunque parezca que gocen de esa maldad, no es que estén gozando, es que eso es lo que conocen. ¿Sale? Bueno, características generales de esta etapa. Desde el bebé existe agresión intencional. La agresión funda la realidad, así, nada más y nada menos, ¿eh? Sin agresión, el bebé no comprendería el exterior. ¿Sale? Y luego viene inquietud, culpa y ambivalencia. Entonces estamos hablando de los inicios de la posición depresiva. Y luego vienen depresión y comienzo de la relación del objeto objetivo. Pues claro, como estoy deprimido porque ya me destetaron, ¿no? Entonces comienzo a construirme otro objeto que me permita seguir jugando, explorando y tener mis propios objetos transicionales. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya falta bien poquito, pero ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, maestra. Bueno, y luego dice por acá, el logro en esta etapa sería yo hago, que ya no es un elemento femenino, fíjense, este ya es el masculino. Y les pediría yo que no entendamos en una cuestión reduccionista de mujer bueno, hombre malo, sino más en un sentido de elementos constitutivos. Ustedes saben que así como su cerebro tiene partes masculinas y femeninas, su personalidad, toda la conformación de su estructura psíquica también. Por eso, en este sentido, rechazar de manera tajante y fundamental lo masculino no hace más que dañar la estructura social. No es lo mismo hablar de un agresor desde el plano de lo victimario que entender desde dónde viene su agresión. Y si me escuchara una feminista radical, tendría muchas objeciones que me encantaría platicar si tuviéramos más tiempo, pero solamente pido, ¿no? O les hago una invitación a que acá no estamos hablando de eso, sino de elementos que se integran
que se fusionan en nuestro cerebro y en nuestro psiquismo, en nuestra estructura psíquica, ¿sí? Bueno, entonces yo hago, que es un elemento masculino, permite que se inaugure el espacio de la realidad compartida. Esto ya lo había dicho Freud mucho tiempo antes, cuando hablaba de cómo el papá es quien ejerce este efecto en el niño, de hacerle saber al niño cuando está cruzando por el Edipo que su mamá no es de él. Y no solo no es de él, sino que ambos, tanto mamá y papá, pertenecen a una cultura, a la que también tiene que querer acceder él. Y para que él quiera acceder a esa cultura, tiene que renunciar al objeto madre para poder buscarse sus propios objetos. ¿Sí? Más o menos a esto iba esta cuestión de Winnicott. Bueno, como ya dijimos, entonces acá comienza la posición depresiva. La maduración del bebé posibilita esta compilación de recuerdos positivos con la madre, y frente a eso Winnicott considera un logro que el niño pueda acudir a la defensa maníaca. Entonces, la capacidad de un niño, ¿cuál es la defensa maníaca? Bueno, la capacidad de un niño para hacer un duelo. Permítanme un segundito. Se va estableciendo gradualmente en el transcurso de la posición depresiva para entender la angustia de la separación de la madre, ¿no? Entonces, para entenderla es necesario relacionar la reacción ante la pérdida con el destete, la fricción, el duelo y la depresión. Entonces, Winnicott retoma que la capacidad de hacer un duelo está relacionado con la madurez del niño. Aquí está más explicado, dice. Por ejemplo, ya hablando de esta tendencia antisocial, dice Winnicott que expresa un pedido de ayuda, un pedido de socorro. Cuando un niño ha sido presa de deprivaciones, es decir, no tuvo handling, no tuvo holding, después no le alejaron a la figura materna y ha estado completamente devorado por esta, dice, expresa una reacción frente a la pérdida, o también cuando lo destetan muy rápido, cuando le quitan la omnipotencia, pero de manera, ya sabes, nada gradual, ¿no? Y esa pérdida ocurre en un momento en el que el yo inmaduro del niño no puede afrontarla, entonces implica una sobrecarga, pero al mismo tiempo el ambiente no le ha podido procurar el apoyo necesario como para poder procesarla. Y esas reacciones ante la pérdida implican la anulación del establecimiento y del desarrollo de la posición depresiva. Fíjense qué importante, ¿no? ¿Sí me siguen hasta acá o ya se durmieron? Díganme la verdad. No, maestra, vamos bien. Sí, todo bien. Todo bien. Aquí andamos mal. Profesora, está interesante la clase, muy interesante. Lástima que me la perdí el sábado. Ay, María, qué padre, qué bueno que te esté gustando y no te apures, que quedó grabada. Ok, profesora, gracias. Bueno, ya vamos a terminar, eso sí se los prometo. Entonces, y esas reacciones ante la pérdida implican la anulación del establecimiento y del desarrollo de la posición depresiva. En esta etapa, la patología resultante son formas leves del falso self o el surgimiento de la tendencia antisocial. A ver, nada más rapidísimamente, ¿por qué en esta etapa la consecuencia patológica sería un falso self, pero leve, gradual? ¿Qué es lo que aparece entonces en la fase depresiva? Posición depresiva, perdón. El duelo y la reparación. La culpa y la reparación y los celos, ¿cierto? Sí. Gracias a esos sentimientos que suceden porque la madre ya gradualmente se va separando, entonces es que gracias a eso puedo yo evitar entrar en un falso self más grave, porque el falso self más grave, que es propio de la posición esquizoparanoide, es uno que está mucho más cerca de lo psicótico. Simplemente recuerden, esquizo viene de escindido, ¿no? Y todo lo que sea escindido es psicótico, ¿sí? Acá ya no estamos escindidos, ya estamos integrados, ya hasta sentimos culpa y ya tenemos hasta ganas de reparar el daño hecho. Entonces,
ya no hay tanto peligro de que mi verdadero self se esconda ante una reacción, porque además ya tengo agresividad intencional que me permite ser, hacer más que ser. ¿Se comprende? Sí. Bueno, muy bien. Y entonces dice, entre los extremos, dice Winnicott, esto es textualmente de él, ¿no? Entre los extremos de reacciones muy primitivas ante la pérdida, que son un derrumbe psicótico, la despersonalización y la capacidad para hacer un duelo, se observa clínicamente toda la sintomatología de la tendencia antisocial. Entonces, como ya dijimos, los logros de esta etapa son el yo hago. Y las características generales, desde el niño o niña, serían la aceptación paulatina de la realidad, que es un proceso que no se completa nunca, sino que ya vamos toda la vida haciéndolo, y un pasaje al uso del objeto objetivo, que es el tercer y último de los objetos. El objeto es ubicado fuera del área de control omnipotente porque sobrevivió al ataque. ¿Sí? Y bueno, obviamente otro digamos, de las características generales es que el niño ya tiene la capacidad de socializar. Esto no quiere decir que se lleve con todo el mundo bien, ¿eh? Socializar quiere decir que ya tiene una estructura psíquica que le permite comprender esta realidad compartida de la que hablábamos hace ratito. Percibirla, ¿sí? Bueno, el logro de esta última etapa sería el yo existo y vivo en el mundo. ¿Sale? Bueno, nada más por no dejar esta cuestión que me preguntaban hace ratito. Fenómeno transicional, dice, voy a repetir, están ubicados en la zona intermedia de experiencia. Lo transicional pasa entre lo interno y lo externo. Facilitan la experiencia de atravesar desde lo interno hacia lo externo y es aquí que se da un nivel simbólico. En el adulto, por ejemplo, el arte y la religión son buenos ejemplos de fenómenos transicionales, ¿sí? Y también estos fenómenos transicionales se pueden convertir en el sello de la locura, ¿no? Cuando un adulto, por ejemplo, los obliga a aceptar una ilusión que no les es propia. Si tú eres fan del reggaetón y a ti te dicen que no existe otra música que no sea la música clásica, bueno, pues ya cada quien con sus fanatismos y sus propios gustos. Es un ejemplo leve, pero por ejemplo, han sucedido guerras, ¿no? Que son sellos de locura, son signos de locura. ¿Cuándo qué? Cuando una religión, la que quieran, quiso imponerse sobre otra religión, porque no son convicciones compartidas. Y entonces ahí estamos hablando de que si alguien comienza a vivir sus propias convicciones como las únicas existentes, está al borde de la locura. ¿Me explicó? Sí. Entonces, esto quiere decir que esta zona intermedia de experiencia se puede patologizar. Y mucho de eso les va a llegar a sus consultorios, queridas y queridos, así que yo sí les recomiendo ampliar fuertemente la lectura de... Y nos faltó Mahler, porque ya no me va a dar tiempo, a menos que el sábado agarre ahí media hora de la siguiente clase y les explique a Mahler y después ya nos vamos con los humanistas, que es lo que sigue. Pero bueno, por último, ayuda a tolerar la ansiedad depresiva. Y, es decir, los fenómenos y el objeto transicional nos ayudan a pasar del esquizoparanoide a la posición depresiva. Y si paso a la posición depresiva, aplausos porque me convertí en un neurótico y me salí de la psicosis y de la perversión. Y dice, la diferencia más grande entre Klein y Winnicott es que el objeto transicional para Winnicott no es una representación simbólica de la madre, es una representación de la falta. La falta es un concepto que algún día hablaremos de ello, pero que muy a grandes rasgos se puede comprender como esto que les explicaba hace ratito. Todos vivimos en falta desde el momento que sabemos que mamá no es para mí y que tengo que salir de todos estos sentimientos omnipotentes donde mamá era mía y yo era mamá. Y entonces pierdo a mi objeto de amor primario. Siempre, para Freud al menos, que es papá de estos dos, pues, para que me entiendan, voy a estar añorando ese objeto primario, ¿cierto? Por ello se dice que vivimos en falta. Los neuróticos vivimos
con la falta. Y gracias a esa falta es que se inaugura nuestro propio psiquismo. ¿Vale? Bueno, pues listo, llegamos al final de esta clase. ¿Duda? Maestra, Dígame. entonces ya, por ejemplo, en esa etapa ya es cuando el niño busca refugiarse, no sé, en algún objeto como serían un muñeco de peluche, un chupón o algo así. Exactamente, pero a ver, yo te pregunto, cuando hablaba de los objetos transicionales de la madre, ¿cuáles podrían ser? Una mamila, el O de la madre. osito, el Perdón, juguete. de la De la madre. mamá. Ujú. De una De la mamá. Por eso es, y muy bien, Josie, es buena aportación, y sí, en un bebé, sí, claro, en un niño, ¿no? Pero en un adulto, por ejemplo, podríamos hablar, sí, de objetos transicionales, de un gamer, ¿no? Por ejemplo, un chavo, una chava que le encanta jugar, y ahí es donde siente un espacio seguro que le permite transicionar entre lo interno y lo externo, ¿no? Pero también podríamos, y para que se comprenda un poquito más general, en los adultos hablamos de fenómenos transicionales, no nada más objetos, porque objeto tendemos a pensarlo como un objeto material, ¿no? Siendo que todas las clases que llevamos, bueno, 2 apenas, nos hemos tratado de entender que el objeto no es precisamente algo material, es una relación estructural y estructurante, ¿cierto? Entonces, en un adulto, y esto ya si quieren se queda ahí para platicarlo después, ¿cuáles serían estos fenómenos transicionales? Pregúntenselo para con ustedes mismos. ¿Cuáles son mis objetos o mis fenómenos transicionales? ¿Qué me permite hacer este pasaje entre lo interno y lo externo? ¿Cuáles son mis símbolos, por ejemplo? ¿Cómo simbolizo yo la virtud, la valentía, el dolor? ¿Sale? Bueno, pues se me ponen creativas y creativos con eso y nos vemos el sabadito a las 2 de la tarde. Normalmente, si ustedes están de acuerdo, las sesiones las voy a tener los sábados, las generales, ¿no? Si en algún momento, como esta vez, no nos da tiempo, ya nos ponemos de acuerdo y probablemente el lunes en la noche, por lo que veo, sea una buena opción porque están, creo que más que en la primera sesión. ¿Sale? Pero si quieren, entonces ya lo platicamos. Sí se van a compartir, Mario, claro que se van a compartir. Quería tener esta segunda sesión para que ya cerráramos tema modelos psicodinámicos, modelo psicodinámico, y ya las voy a subir y también se las voy a enviar el link o la liga por correo para que tengan las dos opciones. En plan de trabajo lo voy a subir, donde está el área plan de trabajo, pues ahí lo voy a subir, las ligas, y también se las envió por correo, ¿sale? Bueno, nada más rapidísimamente antes de que se me vaya, no olviden que esta semana sí ya tienen actividades. Entonces, mañana ya pueden revisar el plan de trabajo, pero también van a tener que revisar las actividades. No se vayan, insisto, con las que están en plataforma. Tienen que ser las que yo suba en el plan de trabajo porque de manera colegiada quiere decir que todos los profes y las profas modificamos las actividades. No son las que están en el plan de trabajo, Ana. Yo las voy a subir mañana e inclusive se las voy a enviar por correo a todos y todas, ¿sale? Para que no quede duda. Así que si querían adelantar hoy, no lo hagan. Mañana sabrán ya cuál es el entregable y tranquilos porque esta unidad dura un poquito más, ¿sale? Las lecturas sí, claro que son las de la plataforma. Buena observación, Erika. Gracias. Sí, las lecturas sí son las mismas, ¿sale? Profesora, a ver, una pregunta, no tenemos que hacerle caso al plan de trabajo en su materia, ¿verdad? No, sí, haz de cuenta que el plan de trabajo, mira, explico de nuevo. Los contenidos de la materia que vienen, las lecturas, todo esto, los recursos, son los mismos, ¿sale? Lo único que va a cambiar es el entregable, la actividad que ustedes me van a entregar. El foro también queda igual, exacto. Y lo único que va a cambiar, María, son estas actividades entregables. Por decir algo, si en la plataforma dice que ustedes me van a entregar X, ni siquiera he visto que sea, pero ponle tú un ensayo, no lo hagan todavía porque mañana yo me voy a encargar de que todas y todos reciban lo que sí me tienen que entregar.
¿Me explicó? Ah, ok, sí, profesora. O sea, usted no nos lo va a estar haciendo llegar en cada unidad Exactamente. las actividades con las características que usted desea, ¿verdad? Pues que hicimos modificaciones yo y todos los demás, Ajá. maestros, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. ¿Vale? Bueno, sí, profesora, gracias. Bueno, también recuerden que cada grupo tiene un espacio asignado para, no sesiones, pero sí horario síncrono. Ustedes me preguntan, el 2:14, el lunes puede ser de 12 a 2 y ustedes me escriben en ese momento y les contesto cualquier duda. Y también tenemos el foro de dudas. ¿Sale? Bueno, ¿nos podrá compartir presentaciones? Sí, yo creo que sí, Gisela. Nada más déjalas hago presentación porque siguen todavía en Word, pero con gusto. Mañana les comparto también para que tengan esto, ¿sale? Ándale, exactamente, Ana, la actividad la experiencia de aprendizaje, perdón, que van a estar en mi plan de trabajo, no en la plataforma, las que yo les voy a enviar, ¿sale? ¿No hay más dudas? Profesora, una pregunta. ¿El horario síncrono para el grupo 215 cuál es? Para el 2:15 es los martes de 12 a 2. Y para el 2:16 es los jueves de 12 a 2. Okay. 2:14 los lunes, 2:15 los martes y 2:16 los jueves, de 12 a 2. Básicamente, todos los grupos pueden preguntarme cosas también de 12 a 2, no, si no pueden los jueves y les urge saber algo el lunes, me escriben. ¿Sale? Y no olviden el foro de dudas, ahí también podemos trabajar muchas cosas. Bueno, pues que descansen. Cualquier día le puedo contar mis dudas, solo que tarda más en contestar. No, Héctor, por eso te digo, cualquier duda, lunes, martes o jueves, o en el foro de dudas, y yo diario estoy entrando a plataforma para ver si hay cuestiones que tenga que atender. ¿Sale? Bueno, gracias por su asistencia. Cada vez me da más gusto platicar con ustedes y nos vemos el sábado. Descansen. Gracias, maestra. Buenas noches. Cuídese. Buenas noches a todos. ¿Alguien dijo de una pregunta? Sí, si quieres, ahorita. No, una consulta, maestra. Sí. Mire, yo me fui a una materia, hice extraordinario y lo reprobé, y me dijeron que esta semana tenemos que ir a la escuela a llevar un documento donde escribamos por qué queremos cursar esa materia. ¿Cómo tenemos que redactar ese documento? La verdad, no sé, yo sí, pero pues yo diría que así tal cual como te dijeron, deseo redactar, deseo recursar esta materia para poder, no sé, alcanzar mis objetivos de licenciarme, ya sabes, le echas un poquito ahí de crema a tus tacos, pero de todos modos voy a preguntar. Y si quieres, podrías escribir al profesor Juan Carlos Romero Guadiana. Es que le hemos estado mandando mensajes y no nos ha contestado. De hecho, desde el primer día que tuve problemas con esa materia, le mandé mensajes y no me ha contestado. Ok, bueno, entonces, mira, de todos modos, en GAM, yo creo que es a donde tienes que ir, ¿verdad, a GAM? Sí, a GAM. Probablemente ahí te puedan resolver mejor la duda, ¿sale? Si no, de todos modos, déjame preguntar y si quieres, mándame un correo, por favor, para yo reenviarlo tal cual a mi tutora y ella creo que nos puede ayudar a solucionar esta situación, ¿sale? Sí, Miss. ¿Usted está dando otra vez teorías? ¿Teorías? Ajá, es la que se me fue a escuelas y tradiciones. No, escuelas y tradiciones, sí. No, fíjate que este semestre no me tocó. De hecho, yo esta es la primera vez que voy a dar acá en línea. Yo era de presencial, pero no me tocó esa materia. Pero seguramente quien te toque habrá grandes maestras y maestros por ahí que te puedan echar la mano. Ah, bien. Es que de hecho, pues no fue porque más bien el último trabajo no se me pudo grabar y no me di cuenta del correo. Más bien el maestro nunca me mandó así correo y fue donde reprobé la materia. Luego hice el extraordinario y lo volví a reprobar. Entonces dije, no, mejor la vuelvo a cursar. Bueno, por ahí sirve que te queda más afianzado el conocimiento. Sí, sí, Miss. Bueno, Gracias. que descanses. Tengo Igualmente, otra gracias. de Hanat. Hola, Miss.
Hola. Hola. Yo tengo dudas, pero no he podido entrar a sus sesiones por trabajo. Ahorita estoy en el reclusorio, entonces no puedo, bueno, en los juzgados. Que tengo una duda. No he hecho mi foro de presentación, sí, ya lo hice. El otro, el que es de la tarea. Ah, sí, el de reforzamiento, ¿no? Ajá. Quería saber si baja mucho los puntos sobre si ahorita lo hago. Ya lo voy a hacer, ahorita acabo de llegar, estoy bien cansadísima, pero lo voy a hacer, ahorita se lo entrego. Eso, esa actitud. Quiero ver cuánto baja o cómo está, o sea, cómo trabaja usted. Muy bien, buena pregunta. Mira, de entrada hay varios y varias que quieren mejorar su calificación porque no nos fue tan bien. Y esto yo lo adjudico también a una cuestión que quizá yo no les expliqué más qué es lo que se esperaba en ese foro. Entonces, varias y varios van a hacer nuevas réplicas o nuevas respuestas. Y entonces, en ese sentido, podemos apoyarte a ti de no bajar tanto. Ahora, sería injusto que la gente que presentó antes de que acabara la unidad, ¿cierto? Bajará, pero no dramáticamente así me lo presentaras dentro de 6 semanas, ¿me explicó? Si lo presentas hoy, no hay ningún problema porque estamos a 12 de septiembre y el último día era ayer. Entonces realmente no te bajaría dramáticamente. ¿Sale? Ok, muy bien, sí. Sería todo, nada más, sería todo. Sobre las tareas me tengo que esperar a que lleguen a mi correo, ¿verdad? Exactamente, mañana mismo. O mismo. verlas en los enlaces de dudas y de foro, o dónde las checo las tareas. Les voy a subir el plan de trabajo ya con esta actividad que sí tienen que hacer, pero hasta mañana. Ahorita todavía no está, ¿sí? Y al mismo en el plan de trabajo. Exacto. Y también se los voy a hacer llegar por correo a todas y todos para que no quede lugar a dudas. ¿Sale? Ok, bueno, muchas gracias, Lick. Me procura hacer eso. Gracias. Bueno, que pase bonita noche. Igualmente, hasta mañana. Bueno, más bien hasta pronto. Ok, está bien. Descansen. Hasta pronto, sí. Bye. Bye. Igual, bye. Bye. ¿Sobre qué calificación se calificará, profesora, trabajos a destiempo? Pues depende un montón, Ana Karen. Si me lo entregan, te digo, dentro de 6 semanas, pues bajará dramáticamente la calificación. Pero en medida que no sea tan excesivo el tiempo de desfase, pues entonces no afectará de manera tan dramática, ¿no? Tiene que afectar un poquito porque pues definitivamente no podemos calificar igual a quienes entregan a tiempo que a quienes no, pero también qué tal que se te complicó una unidad, pero eres de las que siempre entrega, entonces tendrán muchos factores, tendrán que ver en ello, pero te digo, mientras menos tiempo pase del último día que se podía entregar, menos dramática será la situación, ¿sale? Bueno, me quedo entonces con Tami y a todas y todos los demás. Bonita noche, que descansen y nos vemos prontito. Adiós, profesora. Que esté bien. Chao. Ay, sí es cierto, Mario, se me olvidó. Bueno, ya te prometo es que no lo he buscado, pero sí lo tengo por aquí. Ah, te juro que el sábado ya te lo presumo, pero dime al principio de la clase. Aún no tengo calificación, muy bien. Ok, entonces, Andrea Apodaca. Ok. Ahorita lo reviso y si no, más tardar mañana, Andrea. Gracias, buena noche. Que descanses. Norma, ¿estás por aquí? Ok. Yo creo que no está Norma, pero si quieres, adelante también. Permíteme. Ok, profesor. Perdón, nada más déjame finalizar la grabación porque imagino que es algo más personal, entonces dame un segundito, ¿eh? Sí, profesora.